Fernández, soy el presidente de la Sociedad Bíblica Internacional para Latinoamérica y responsable de las traducciones de las Biblias en nuestra región en los idiomas castellano y portugués. Hace muchos años en la ciudad de Argentina, trabajé como periodista, como comunicador social y así fue que me trasladé a la Ciudad de México a trabajar con la misma organización y luego en Miami. Vivimos con mi familia en Miami desde 1994 y desde ese tiempo, un poquito más, estamos sirviendo a Dios en las comunicaciones. Hoy quiero hablarles de liderazgo, de algunas facetas de liderazgo que son importantísimas para el tiempo moderno. A veces siento que nosotros como iglesia, y ahora me pongo porque soy pastor también dentro de la iglesia evangélica, tenemos dificultad para relacionarnos con el mundo exterior. Somos muy buenos para levantar murallas, pero tenemos muchísima dificultad de construir puentes. Y algo que he aprendido durante toda mi vida, quizás por este defecto de comunicación, es que el hombre es un ser global, pero en esencia es un ser que necesita comunicarse, tender puentes, llevar un mensaje. Una iglesia no puede estar encerrada dentro de paredes para cumplir la función que tiene que cumplir en el mundo de hoy. Por eso mi desafío a ustedes que me están escuchando ahora es que abramos nuestra mente, seamos capaces de explorar qué es lo que está pasando en el mundo exterior, allí donde se necesita conocer el mensaje que nosotros tenemos, sin cambiar el contenido, sin cambiar nunca el mensaje, que para nosotros tiene que ser central, tiene que ser de valores, pero sí cambiando el lenguaje para llegarle a la gente, a la modernidad. Es imposible hoy en día, en un mundo global, en una aldea global, vivir encerrado entre cuatro paredes, porque tenemos que conquistar el mundo y los medios son muy importantes. Por eso yo oro y aliento a canales como este que están llevando buenos mensajes por la televisión a seguir adelante con la tarea. Primer paradigma que quiero darte es: nunca permitas que tu liderazgo te haga encerrar. Tu liderazgo tiene que llevarte afuera. Tu liderazgo tiene que hacer que seas mejor comunicando las cosas de Dios. Y ahora voy a hablar un poquito, y ustedes van a ver en pantalla algunas placas, sobre las funciones del liderazgo, en cualquier ámbito, empresarial, familiar, ministerial, y yo creo que tenemos que aprender un poquito a cómo hacer las cosas mejor. Las funciones del líder, como líder tenemos oportunidades de mejorar las cosas, de cambiar o de producir cosas en cuatro áreas básicas: planificación, estrategia, administración de recursos y conducción de un proyecto. Y para comenzar con planificación, quiero recordarte lo que la palabra dice en Proverbios 19:21. Dice: el corazón del hombre, el corazón humano, genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y este es el primer punto que quiero tratar. Ese plan que estás por empezar, esa tarea que te has dado en comenzar, ¿está basada en lo que Dios tiene para ti? ¿Has escuchado la voz de Dios antes de comenzar a actuar? Nunca debemos, y mucho menos los cristianos, yo diría, nadie debería dejar afuera la voz del inspirador. El mundo le llama insight, algo que viene de adentro, una luz que viene del interior y que te potencia y que te alumbra y que te lleva a ver cuál es el destino, cuál es lo que vos querés hacer, pero nosotros sabemos que eso es la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Y si vamos a involucrar a Dios en nuestros planes, el mejor momento de hacerlo es antes de comenzar los planes, no después. Llamar a Dios como socio consultor del proyecto que voy a iniciar y no, cuando las cosas van mal, ponerme de rodillas y decir: Señor, ya no pude, y llamarlo
como liquidador de una quiebra voluntaria. Hay mucha gente que se acuerda de Dios, de llamar a Dios en sus proyectos cuando todo le está saliendo mal. Quizás intentamos al revés y vemos cuál es el talento que Dios me dio. ¿Cuál es lo bueno? Porque muchas veces queremos emprender cosas y no estamos preparados para emprenderlas. No tenemos la capacidad, no tenemos la formación, no tenemos el estudio, la preparación, ni el interés de juntarnos con otros que sí puedan hacer las cosas mucho mejor que yo. Entonces, mi consejo es, llama a Dios como consultor de esta empresa grande que vas a comenzar. Dios puso un sueño grande en tu corazón y lo vas a hacer. Y también lo vas a hacer guiado por la voz de Dios. Ahora, si vas a escuchar a Dios, síguelo en todo el proceso. Sigue el diseño que Dios te dé para este plan, para esta empresa, tal como el Señor te lo diga. Si vas a planificar con Dios, Dios es muy grande, mejor obedecerlo en todo. Y otro consejo es, nunca hagas tu planificación sobre la marcha, porque eso es improvisación. Y es algo de lo cual el ser humano adolece demasiado. Intento, voy a comenzar. No tengo mucha idea de dónde voy, pero sé que quiero hacer algo. Mira, una cosa es movimiento y otra cosa es efectividad. Si tú no sabes desde el primer momento que estás arrancando planificar oportunamente, puede pasarte que en el camino estropees todo tu plan, toda tu inversión, todo tu recurso y la gente que tienes alrededor, perdiendo tiempo. Porque lo único que hiciste fue ponerte en movimiento, pero no avanzar hacia una meta, hacia un destino. Como dice el dicho, si vos no sabés dónde vas, cualquier camino te lleva. Y Rick Warren tiene una frase espectacular que dice, si le vas a tirar al aire, si apuntás al aire, seguro que vas a pegarle. O sea, apuntar a cualquier cosa es garantía de que vas a pegar en cualquier lado. Pero vos no estás para intentar, vos estás para hacer lo que estás llamado a hacer. Planificar oportunamente, no sobre la marcha. Imagínate esto, estás te subís a tu carro, a tu automóvil, lo pones en movimiento, pones reversa, apretas el acelerador y si no miraste todo el entorno y no te diste cuenta que el carro todavía estaba en el garage de tu casa, hiciste un desastre con tu casa. Rompiste la puerta del garage porque sí, pusiste el carro en movimiento, pero lo pusiste en el lugar inadecuado. O si vas en una carretera a una velocidad extraordinaria y antes de aplicar los frenos, mi consejo sería que mires por el espejo retrovisor para ver si tienes a alguien que está muy pegado a ti. Y a veces hacemos líos, a veces decimos, no, ya, no sigo. Pero el no seguir es apretar los frenos a fondo sin importarnos quién viene detrás de nosotros y por ahí podemos hacer desastres con nuestra familia, desastres con nuestros equipos de trabajo, desastres con la gente que confía en nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente decimos, yo ya no pude, freno y salgo. No, fíjate por el espejo retrovisor. Y yo te aseguro de que si planificás con Dios oportunamente, no vas a necesitar mucho aplicar los frenos, porque Dios es impresionante para manejar la velocidad y el favor, la carretera adecuada, el favor de Dios en las cosas. Ahora, quiero alentarte dentro del proceso de planificación a seguir unos consejos, a seguir de alguna manera haciendo que ese proceso sea mejor y más fácil. Primero, tienes que buscar la excelencia. No buscar las cosas fáciles, no buscar las cosas baratas. Tienes que invertir seguro. A veces es complicado porque mucha gente dice, voy a empezar con algo. Y si sale le voy agregando. Y si sale le voy agregando un poquito más. Pero eso es un error. Tú tienes que empezar con la meta en el final y poniendo todos los recursos. Y no solamente recursos monetarios. Tienen que ser tus recursos de tiempo, de interés, de equipo. Tienes que juntarte con los mejores desde el principio. No cuando las cosas empiecen
a seguir. Invierte seguro, no inviertas barata. Ten en cuenta este paradigma. 2 cabezas piensan siempre mejor que una cabeza. En el proceso de planificación, en el arranque de planificación, busca decididamente, empecinadamente, alguien a quien rendirle cuentas. Querido, querida, muchacho, muchacha, los llaneros solitarios no existen en el reino de Dios. Los llaneros solitarios ni siquiera existen en las series de televisión, porque acuérdense que el llanero solitario tenía toro y tenía bala de plata también. Tú tienes que buscar a alguien a quien rendirle cuentas. Tienes que buscar a alguien a quien poder contarle el sueño que Dios puso en tu corazón, desde el comienzo, desde la planificación. Tienes que permitir que alguien más conozca tu plan. Hay gente recelosa que dice, no, yo esto no lo voy a compartir porque me lo van a robar y esto es algo que quiero para mí. Pero ojo con eso, porque puede ser una raíz que te lleve a equivocarte desde el principio. Tú no tienes que estar, sí, por supuesto, tienes que buscar gente de confianza, pero no tienes que estar ocultando los planes. No tienes que estar ocultando las habilidades que Dios te dio. Hay gente que trata de aislarse de tal manera de que nadie los dañe. Pero eso en el mundo global, con las comunicaciones de hoy, es imposible. Tú tienes que asegurarte que le transmites la visión a alguien para que esa misma persona, con buen corazón, con buena disposición, con muy buena intención, pueda medirte cuánto has caminado, cuánto vas llegando. ¿Te equivocaste o no te equivocaste? Ser responsable delante de otros y dejar que otros más conozcan a dónde estás caminando y cuál es tu plan de excelencia. Eso, además, va a asegurar la supervivencia de tu visión. Tu visión, querido hermano, hermana, puede ser muy grande, pero no necesariamente tiene que ser cumplida por vos. ¿Cómo así? Por supuesto, tú puedes hacer que las cosas pasen, aunque no sea a través de tu mano. Si tu visión es muy grande, vas a necesitar a alguien para cumplir esa visión. Fíjate una cosa, el expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, tenía un cartel en su escritorio que decía, tú puedes lograr cualquier cosa que quieras en la vida, que te propongas. Tú puedes lograr, y esa promesa también es para vos, tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas, que Dios proponga y ponga en tu corazón. Pero la segunda frase de ese cartelito decía, siempre que no te importe quién se lleve el crédito. Y a veces estamos más interesados no en cumplir la visión, no en que esa visión sea exitosa, no en que ese plan sea correcto y sea medible y sustentable, sino en llevarnos el crédito nosotros. Y por eso vemos tantas empresas que cuando se muere o desaparece o se promueve quien inició la idea, se acaba. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de transmitir la visión. Transmitir la visión no es solamente dar una estrategia de trabajo. Transmitir la visión es dar el espíritu que Dios nos dio a nosotros, junto con la idea original de que es una seguridad de que Dios está apoyando este proceso. Y si quieres ponerlo en términos bíblicos y te recomiendo leer la Biblia y eres frecuente lector de la Biblia, te puedes ir al último libro al último capítulo del primer libro de Crónicas de los Reyes. Y en Primera de Crónicas, último capítulo, 26, detalla la historia de un soñador, alguien que había tenido un sueño extraordinario. Y es la vida del rey David. Dice la palabra de Dios que el rey David sintió, soñando, recibió una visión de construir una casa para Dios, el templo de Dios. Y hizo una cosa muy, muy inteligente. Después de que soñó y que sintió en su corazón que Dios lo había mandado a llevar adelante esta visión, volvió a preguntarle a Dios. Se tomó el tiempo para asegurarse que lo que estaba por hacer, que era muy grande y requería muchos recursos,
Era parte de la visión que el Señor le había dado. Y entonces cuando otra vez va y le dice, Señor, sentí en mi corazón que tú me llamaste para hacer un templo, una casa para vos. Recibe una respuesta de Dios increíble. Le dice el Señor, el sueño es correcto, pero no lo vas a hacer vos, porque vos sos un hombre que está preparado para la guerra. Lo que le dice Dios a David es, yo te creé como rey, listo para la defensa, para la estrategia, para el plan de defender el pueblo de Dios, de llevar el pueblo de Dios a un nivel superior. Pero en el momento de construir un templo, no estás preparado para eso. Pero le dice Dios, sí lo va a hacer tu hijo Salomón. Y acá viene el primer dilema que cualquier líder tiene. Que Dios le haga saber de que ese plan grande que tiene para su empresa, para su ministerio, para su vida, no lo va a llevar adelante él, sino que lo va a llevar adelante otra persona, un segundo en la línea. Pero fíjense cómo respondió David. David no se llenó de carne y de envidia y de inseguridad como muchos líderes nos sentimos hoy cuando nos dicen, bueno, quizás haya alguien en tu equipo que esté capacitado para llevar esta tarea adelante y no necesariamente tengas que ser vos. No, David lo que hizo fue llamar a su hijo y darle la visión tal cual como la había recibido del Señor. Transmitió. Este proceso de transmisión de la visión es importantísimo para la supervivencia del plan. ¿Por qué? Porque David le estaba diciendo, yo soñé esto, pero el Señor me dijo que lo ibas a hacer vos. Imagínate para el corazón de Salomón que estaba recibiendo esta noticia. ¿Qué garantía de éxito era que su propio padre, que había sido el que había recibido la visión, le decía, Dios me aseguró que lo ibas a hacer vos? Eso le transmitió lo que había que hacer, pero le dio la seguridad completa de que Dios estaría delante, caminando, abriendo las puertas para que el plan pudiera salir adelante. Pero no hizo solamente eso, hizo algo muy interesante. Le dio además los planos del templo que él había recibido en sueños. Entonces ahora el rey David le dice, quédate tranquilo, Dios me dijo que lo ibas a hacer vos, esta es la visión correcta. Pero ahora te quiero decir lo que fue diseñado por Dios, lo que recibí en ese sueño. Los planos del templo son estos, vos tendrías que moverte acá en estos parámetros y no vas a tener ninguna dificultad. Y por si fuera poco, Salomón, estoy tan feliz de que lo vas a hacer vos en vez de yo, que te voy a dar los recursos. Y dice que el rey David, esto obviamente se lo estoy poniendo en paráfrasis, le estoy haciendo un cuento para que usted lo entienda. El rey David en ese momento le dio la seguridad de que Dios estaba con él, le dio los planos que Dios había diseñado con David y además le dio los recursos, cubiertos, copas, dinero, joyas. Y además de eso, hizo algo que muchos líderes hoy necesitan comenzar a hacer. Llamó a su equipo de colaboradores, a los ancianos que estaban en la puerta de la ciudad, los que manejaban con David la ciudad, y les dijo, hermanos, Dios me dio esta visión, pero no voy a ser yo el que la cumpla, porque Dios me dijo que iba a ser Salomón, esta otra persona que ahora está en segunda línea. Y quiero decirles, apóyenlo. O sea, les dijo a su propio equipo de trabajo, apoyen a este líder porque él va a cumplir algo que estaba en mi corazón. Hoy en día nos cuesta delegar autoridad. Le pedimos a la gente y a nuestros equipos de trabajo que hagan cosas, les delegamos responsabilidad, pero no les delegamos la autoridad para hacerla. No le delegamos un equipo de trabajo a ellos para que hagan las cosas. Querido hermano, cuando vos vas al segundo libro de Crónicas, al capítulo 1 y capítulo 2, podés leer que la misma palabra de Dios dice que jamás hubo un templo tan inmenso, tan primoroso, tan impresionante como el templo que construyó Salomón. No lo construyó David,
¿Quién tenía la visión? David. ¿Quién transmitió la visión? David. A una persona que terminó haciendo su visión que fuera cierta. Yo te aliento a que compartas con otros tu visión. No te lo calles. Habla de los planes. Déjate medir. Da la cara por otros. Dice la palabra de Dios que más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto por su esfuerzo. Es el plan de Dios, por ejemplo, con el matrimonio, con la familia. Obviamente que hay una adición beneficiosa al matrimonio, que es que los dos juntos en pos de una visión común obtienen más recursos y ahorran más recursos. Esa es una asociación lógica. Cuando dos se juntan, hacen más cosas con sus recursos, y eso es una función del líder. El líder siempre busca recursos. ¿Por qué? Porque tú puedes lograr lo que quieras en la vida, siempre que no te importe quién se lleve el crédito. Ahora, hay otros que piensan de una manera diferente, y son los que yo les llamo los líderes TPM. TPM, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Siempre tenés que tener a alguien a tu lado, siempre. Un equipo de trabajo alineado a la visión correcta, a la visión de Dios, no tiene ningún límite, porque vos o yo no vamos a ser buenos en todos, no podemos ser buenos en todos, simplemente por esto, porque Dios repartió sus dones como a Él le plujo, porque Dios repartió los dones a cada uno como le parecía mejor. Entonces, lo que yo puedo hacer, tú no lo puedes hacer. Y lo que tú puedes hacer, no lo puedo hacer yo. Pero entre los dos podemos hacer cosas extraordinarias. Por eso no hay llaneros solitarios. Y un líder que se empecina en trabajar solo o en ser solamente él la punta del iceberg, es un líder que está condenado al fracaso por una raíz que está dentro, que se llama egoísmo e inseguridad. Mira, si Dios te dio esa visión, nadie te va a robar ese sueño. No importa cuán grande sea y no importa dónde estés ahora, Dios va a hacer que eso pase, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Esa palabra que te leía, más vale 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, tiene un versículo 10, que es impresionante. Dice, si caen, uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Cuántos ministerios cayeron porque no había alguien que levantara al líder cuando estaba camino al fracaso para decirle, pero por favor, levántate, si vos tenés talento, si vos podés, esto es solamente un tropiezo? Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Un líder sabio, desde el primer momento, prepara a sus sucesores. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando empezó su ministerio. A la edad de 30 años, Él comenzó a armar un equipo de trabajo. Y quiero decirte, jamás se ha armado un equipo de trabajo tan grande, tan eficiente, tan eficaz y tan efectivo como el que armó Jesucristo. Era el mejor equipo de trabajo, con el mejor instructor, un líder que supo darles conocimiento, pero también supo darles autoridad. Un líder que les enseñó a hacer las cosas, que luego le dio responsabilidades, pero le dio la autoridad, y no solamente eso, se gozó en el éxito del equipo. Decía la palabra del Señor en el Nuevo Testamento cuando los encomendó de 2 en 2 para ir a sanar, a curar, a liberar, a alimentar. Miren qué visión extraordinaria les estaba dando el Señor Jesús. Los encomiendo y no vayan de 1 en 1. Les dijo, vayan de 2 en 2. Eso es un equipo. Pero después el Señor, que era su líder, cuando los envió, los motivó y les hizo conocer qué es lo que tenían que ir a hacer, se puso a orar al Padre. Y dice que Él mismo veía
el éxito de los otros. Dice, yo veía a Satanás caer como un rayo mientras ustedes estaban haciendo las cosas que planificaron conmigo. Les dio la responsabilidad, pero les dio la autoridad, pero les hizo saber que era motivo de gozo profundo el que les vaya bien. Qué impresionante poder gozarnos de lo que hacen los que vienen detrás de nosotros. Qué impresionante. Ese es el modelo. Es como un padre. No hay padre o no hay madre que no quiera que a sus hijos les vaya mejor que a uno. Ese es el modelo del liderazgo. Yo tengo que preparar sucesores para que sean mejores que yo. Tengo que preparar sucesores para que sean más eficientes. Tengo que preparar sucesores para que puedan llegar más lejos de lo que yo he caminado. Y dejarle el resto a Dios. Dios va a hacer que yo sea honrado, no la gente. Yo no tengo que tener un equipo de trabajo para que me honre a mí. No, yo tengo que tener un equipo de trabajo que honre la visión de Dios. A quien yo pueda ser un elemento de motivación, sí, por supuesto, pero no por mis talentos y mis habilidades, porque ellos van a tener que usarlas de ellos, sino por cómo yo les mostré que Dios es el que está conmigo y que también está con ellos y que pueden hacer cosas grandísimas.